Vamos a pasar al segmento de ¿Sabías qué? De los días miércoles con Carlita Lobos. Un éxito total el de los niños que viven en el centro de la Tierra y eran verdes. Qué bueno. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Y más aún el de la historia esa famosa de la caída. La caída, tremendo. Hoy hablamos un poco de la Edad Media. De la Edad Media, pero no de lo normal. Normalmente vos hablas de la Edad Media y decís armaduras, caballeros, señores feudales, castillos. Claro. No, clero. vamos a hablar de cuándo se bañaban, qué comían, cuánto vivían. En la Edad Media hubo un nivel de vida no mayor a los 45 años. Mirá. Porque no había medicamentos. O sea, tenemos que por un lado decir que no había medicamentos y por el otro lado, por ejemplo, las mujeres tenían... No había vacunas. No había vacunas, no había nada de eso. En una mujer, por ejemplo, de 10 mujeres, una moría en un parto seguro. Y una mujer en su vida completa, fértil, tenía un parto cada 18 meses. Entonces llegaban a tener 10 hijos y muchas veces morían en el parto. Y porque no había, suponete que tenías un parto complicado y llegabas a hacer una cesárea, no había forma de parar una infección, entonces morían. El 30% de los niños, había una mortalidad infantil impresionante, altísimo. Moría. No eran familias con muchos niños, a pesar de que nacían muchos niños, justamente porque el nivel de mortalidad infantil era altísimo. A esos niños se los enterraba en las propias casas, o sea que en el fondo de la casa lo enterraban. Así que vos no podías llegar a saber cada familia cuántos hijos se le habían muerto, nada, porque por ahí el nene nacía y a los meses moría y lo enterraban. Todo el parto casero en la casa. Todo casero, todo muy casero. ¿Cómo era la organización social, la vida? Porque nada, me imagino que si era tan rudimentaria la cuestión del nacimiento, todo lo asociado a la comida, cómo conseguir los alimentos, el baño. Baño no había, era complicado, claro. Era complicado. Por ejemplo, la mayoría de la gente era campesina, la gente común era campesina, vivían de sus pequeñas huertas, que era lo que tenían, comían muy poca carne, comían solamente cerdo, y lo ahumaban, lo guardaban en sal y lo enterraban como para tener... provisión, no tenían demasiado. En cambio la nobleza comía mucha carne, toda era carne de caza, porque ellos decían que ellos por su nivel social tenían que comer lo que venía del cielo. Entonces eran las aves, más que nada. O sea, ellos tenían muchos animales de ese tipo. Todo lo contrario, ellos no comían verdura porque dice que lo que venía, que estaba enterrado en la tierra, no era para ellos, era vil. O sea, ellos lo veían de esa manera, entonces no comían verduras. Claro, los banquetes eran con carnes. Eran solo carnes. Y alcohol. Carnes, alcohol, y en algunos casos cuando había mucha gente de servicio, hacían pan. Entonces era solo eso. La gente del campo, cuando no comía solamente las verduras que tenían, hacían por ahí guisos, pero de cereales. Los molían y hacían eso y comían mucho pan, porque era lo que realmente llenaba. La pulcritud no estaba asociada a las clases altas. No. A las clases altas no, sobre todo en la Europa medieval. Por supuesto, si usted ve, por ejemplo, el Palacio de Versalles, no tenía baños. O sea, para empezar era un lugar lujoso, con grandes jardines, con muchas habitaciones, pero no tenía baños, porque todas las necesidades... Los Luisitos no se querían bañar. No, todo lo tiraban por la ventana al jardín. Así se hacía, se tiraba por la ventana, tristemente era así, por la ventana al jardín. Había los reyes y en las monarquías por eso hicieron las colonias los franceses, para tapar la baranda. El perfume se hace mucho después, sí. Lo hicieron, empezaron los italianos, pero se hace un tiempo después porque necesitaban, lo primero que crean, por ejemplo, era el abanico. ¿Por qué? Porque con el abanico ellos eliminaban el olor que tenían cerca. Las mujeres usaban miriñaque por lo mismo, los vestidos muy anchos, por lo mismo, porque todo el olor del cuerpo salía, entonces es como que lo evitaban de esa manera. Se bañaban, la primera vez que se Tuvieron bañaban... que llegar los moros para llevar un poco de pulcritud, pero bueno, no llegaron hasta Francia. No. Pero bueno, un poco de España por lo menos. Pero a España por lo menos le enseñaron algo. La gente la gente pobre se bañaba mucho más porque la gente del campo vivía cerca de los ríos, entonces podía bañarse ahí y el agua del río corría. La gente de la nobleza se bañaba, la primera bañada del año era en mayo,
y era un solo tonel grande donde se bañaba primero el padre del jefe de familia, y después en orden de edades todo el resto de la familia. Cuando llegabas a los bebés, posiblemente el bebé muera por una infección del agua más que por alguna enfermedad, porque la misma agua era para todos, había muy poca agua. Por eso la gente de campo sí podía, porque el río corría, pero había mucha escasez de agua para el uso doméstico, digamos. Por ejemplo, cuando moría una persona, otra de las cosas extrañas, cuando moría una persona de la familia, la ponían en la mesada de la cocina y la dejaban 2 o 3 días por las dudas despertara. Y ahí comían. O sea, lo corrían un poquito y ahí comían. O sea, la cantidad de mortandad asociada a la no limpieza, a la no pulcritud. O sea, eso fue lo más importante, porque esa época se caracteriza por la hambruna y por las pestes. Pero lo más importante era la falta de higiene. Cuando ellos mejoraron esa falta de higiene, por ejemplo, no se lavaban los dientes porque no tenían cepillo. Mientras tanto, en China, un emperador chino creó el cepillo de dientes en el año 1498 y lo patentó, pero parece que no llegaba para Europa. O sea, Europa era el problema. 6 años después de la llegada del Colón a América, en China ya había cepillo de dientes hecho de cerdas de chancho. Pero sí existía, y tenía la caña, el palito era de bambú, pero estaba hecho el cepillo. El jabón se inventó en el año antes de Cristo, en el año 2800 antes de Cristo. En Babilonia encontraron jabones, pero no les pintaba usar en Europa no usaban esas cosas. Las pelucas esas blancas que usaban los hombres no eran solo por el hecho de los niveles sociales. Aparte era el diputado tenía una peluca, el legislador tenía otra. Bueno, no era solamente por eso, era por el hecho de que había muchos piojos y que en ellos quedaba muy feo que salten, entonces con la peluca se los tapaban. Piojos. No se lavaban los dientes, no usaban jabón, no se bañaban. El ramo de las novias. ¿Usaban algo para no respirar y no oler? No, los que tenían la nobleza, tenía gente que los abanicaba. Entonces ellos chupaban el olor, digamos, pero lo hacían que salga. Los ramos de novia se inventaron justamente porque trataban de que los casamientos se hagan todos en junio, porque como vos te bañabas en mayo, dentro de todo junio estaba pasable. Un mes nomás sin bañar. Estaba pasable, imagínate si bañaba en noviembre. Pero si en abril, 11 meses sin bañarse. Entonces, bueno, se inventaron los ramos de novia y había muchas flores justamente en las bodas, porque para evitar los olores desagradables. Las infecciones que habrán tenido en los dientes. Sí, o sea, las bacterias, la cantidad de bacterias, porque al no lavarte los dientes ni siquiera nada, no había ni enjuague bucal, nada. Había una de las tareas de los plebeyos, digamos, que trabajaban en los castillos, era limpiar a sus amos cuando iban al baño. Porque no ¿Tenían amigos? ¿Eran amigueros o era solamente una cuestión social de que se juntaban los nobles por un lado, el clero por el otro? Pero un campesino raso, su círculo familiar era su único entorno. Claro, era su entorno y era su comarca, digamos, el espacio donde él ocupaba. Si había 4 familias, ellos se juntaban entre ellos, no iban a otros lugares ni aparte. No había viajes por turismo, por ejemplo, eso no existía. No existía nada de eso, a raíz de que, por ejemplo, cuando pasaba el tiempo, como en Inglaterra sobre todo, no había mucho espacio para enterrar muertos. Entonces iban a las tumbas más viejas, las sacaban, abrían, sacaban los huesos, los ponían en una cajita más chica o algo así, porque ya eran muchos años que habían pasado, y usaban el mismo cajón. A raíz de eso se empezaron a dar cuenta de que los cajones estaban arañados en las tapas. Entonces se dieron cuenta que había mucha gente que en realidad no moría, sino tenía catalepsia. Catalepsia. Claro, que es algo así como que los latidos del corazón se hacen tan suaves que llega un punto en que vos no lo sentís. Y como no había ni estetoscopio ni nada como para sentirlo, decían, murió. Entonces, a partir de eso empezaron a dejar a la persona... Fiambre 2 o 3 días. 2 o 3 días. Y lo otro que hacían era algo que nosotros conocemos, el salvado por la campana. Le ataban en el dedo una cinta. Antes de enterrarlo, lo ataban en el dedo una cinta y la cinta salía y estaba
atada a una campana. Entonces, si la persona llegaba a mover la mano, sonaba la campana y ponían a alguien, un vigilante, que cuide por lo menos 2 o 3 días. Era la forma de salvarlos, porque si no, había muchos que murieron, qué feo, que los enterraron vivos. Entonces, sí. ¿Qué más te cuento? Los hijos no eran problema porque siempre era, mientras más hijos tengas, más mano de obra había. Eso era lo que se veía. Y como te digo, había tanta mortalidad infantil en un tiempo que eran pocos. O sea, ninguna familia, por más que hayan tenido 10 hijos, ninguna familia tenía 10 hijos vivos. Así que bueno, era una vida bastante poco bastante poco normal para nosotros. Había anticonceptivos, por ejemplo, eran plantas que las mujeres se untaban, hacían así como un ungüento. Un ungüento, o eran telas de animales, y existían las prácticas abortivas, eso sí. Pero también morían así. Imagínate si no había... la penicilina se inventa en 1923, así que imagínate, todo eso pasó mucho tiempo. Gracias, Carlita. Así que bueno, eso fue. Qué interesante. Bueno.